Para poder instalar el software GeoSlope, con el cual se va a realizar la tarea 1 de estabilidad talud del curso, sugiero que vayan al link que les subí al foro, el cual va a abrir la página oficial de este software, que generalmente les recomienda la versión más apropiada para el computador que están usando. En este caso, me recomienda la versión del año 2020 para para Microsoft Windows de 64 bits. Entonces, si aprietan acá, les va a descargar un ejecutable, que es el que aparece acá. Para poder instalarlo, simplemente hacen doble clic sobre ese archivo ejecutable y les va a aparecer la siguiente ventana. La instalación es bastante intuitiva. Tienen que seleccionar una carpeta donde poder bajar todos los archivos, aceptar los términos, y automáticamente el software de instalación va a hacer todo el proceso. Una vez terminado el proceso de instalación, el software debería estar disponible para poder utilizarlo. Si ustedes van a la aplicación de GeoStudio 2020, la abren, lo primero que van a ver es este panel interactivo, donde ustedes pueden ver algunas opciones que les permite el software. En esta versión de estudiante, que se va a utilizar para realizar la tarea, es importante seleccionar primero que todo el tipo de licencia que aparece acá en la parte superior. Lo segundo que es muy útil es seleccionar inmediatamente el tipo de unidades que se van a utilizar. Se recomienda siempre utilizar unidades métricas. La versión de estudiante solamente soporta una geometría bidimensional. Puede ser que en esta versión 2020 se acepten otro tipo de geometrías. Yo no las he explorado, pero con la versión 2D yo creo que es suficiente para lo que tenemos que realizar en este caso. Por último, aquí aparecen opciones de módulos que tiene este software para poder resolver algunos problemas típicos en ingeniería geotécnica. El primero de los módulos es el que se conoce como SlopeW, que es el que vamos a utilizar. El segundo módulo es ZipW, que lo que hace es resolver el problema de flujo. Para la primera parte de la tarea, o para la pregunta 1 de la tarea, se van a necesitar utilizar este módulo para determinar la red de flujo de un problema de flujo en un talud. Los siguientes módulos les van a servir quizás para otros cursos, pero no lo vamos a utilizar en la tarea de geomecánica. Sigma sirve para determinar esfuerzos bajo fundaciones. Quake sirve para resolver problemas de propagación de ondas, en el caso sísmico. Temp para resolver problemas de temperatura, cambios térmicos. Y CTRAN me parece que sirve para problemas de flujo de contaminante, ¿ya? Esas opciones no, no las he utilizado mucho, así que no estoy muy al tanto de lo que hace. Si ustedes se van ahora al módulo que nos va a servir para la tarea, que es el SlowW, cliquean, les va a aparecer inmediatamente una pantalla en la cual ustedes tienen que definir el tipo de proyecto que quieran resolver. Lo primero que tienen que notar es que aquí aparece el análisis que vamos a resolver y uno podría eventualmente agregar más módulos a esta parte, si es que quisiera resolver varios problemas a la vez. Lo primero que aparece acá es el tipo de análisis que quieren realizar. Lo que quiere decir esto es que utiliza una de las metodologías que indica para poder resolver el problema de equilibrio límite de estabilidad de taludes. El más completo que tiene la versión estudiante es el tipo de análisis de Morgenstern and Price. El segundo más completo es Spencer, después el de Bishop, que es el más básico, Jambu, y por último el ordinario, que ese es el más simple de todos. Este ordinario de Jambu, nosotros vimos en clase que se puede resolver con una planilla Excel. Es muy fácil de implementar, con la dificultad de que hay que simular
varios círculos de falla con sus respectivos centros y radios. Por lo tanto, la gracia de utilizar un programa de este tipo es que eso lo hace en forma automática, mucho más rápidamente. Para el caso de un modelo simple, como por ejemplo el de Bishop, tiene la opción, este tipo de análisis, de poder incorporar en el análisis las presiones de poro, ya sea a través de una línea pisométrica o de análisis precedentes, que pueden ser también resueltos en GeoStudio con el módulo zipW. En este caso vamos simplemente a analizar un talud muy simple, sin efectos del agua, así que no vamos a considerar esta opción. La segunda pestaña se refiere a la superficie de deslizamiento que vamos a considerar, y aquí es muy importante tener primero que todo en la cabeza cuál va a ser la geometría que vamos a tener. La geometría nos va a definir la dirección del movimiento de la superficie de falla que estamos considerando. Si nosotros consideramos que la falla va a ser de izquierda a derecha, eso quiere decir que la parte más alta del talud va a estar a la izquierda. La parte más alta se conoce como coronamiento. Y el pie del talud va a estar a la derecha. Si el dibujo fuera al revés, tendríamos que considerar la segunda opción, que es de derecha a izquierda. La segunda opción importante es determinar qué tipo de análisis vamos a realizar con respecto a de dónde se definen los círculos de falla. El que vamos a analizar ahora es el tipo de análisis o del tipo de superficie que se conoce como entrada o salida. Después, en la otra pestaña, la tercera, aparece, no tenemos opciones porque la versión estudiantil no nos permite hacer análisis probabilístico ni análisis de sensibilidad, por lo tanto no hay nada que seleccionar en ese caso. Por último, la pestaña de más a la derecha nos muestra algunos parámetros dentro de los cuales el más importante, diría yo, es el número de dovelas que se utiliza para resolver el problema. En este caso, el número por defecto es 30. Y también nos dice cuántas iteraciones se quiere utilizar para poder resolver el problema. La recomendación es que siempre partan con un número pequeño de dovelas y un número pequeño de iteraciones. Eso hace que el cómputo sea más económico y les va a permitir tener una primera solución del problema sin entrar en un uso computacional muy extensivo. Entonces, yo mantendría, en este caso, los valores propuestos por defecto. Una vez que definimos el tipo de análisis, cerramos esta ventana. Aquí noten que esta línea verde y esta línea roja definen los ejes coordenados. La ubicación de la intersección entre los dos es la línea 0, 0. Yo propongo o trato de utilizar siempre ese 0, 0 como la parte inferior derecha de los modelos, ¿ya? Recuerden, aquí nosotros definimos como proyecto que las superficies de deslizamiento van a ir de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces eso quiere decir que el talud que voy a construir tiene que tener su coronamiento a la izquierda y la base a la derecha. Para poder definir la geometría del talud, en este caso voy a hacer un talud súper simple, lo primero que tengo que hacer es dibujar una región. Al cliquear en región, lo que voy a hacer después es trazar un polígono. Para poder trazar un polígono, lo que necesito hacer es definir primero que todo el borde inferior izquierdo. Entonces voy a repetir la acción. Yo siempre parto en el 0, 0. Me voy hasta la altura del talud. Y supongamos que vamos a hacer un talud de 10 metros de altura. Eso quiere decir que el suelo de fundación va a tener, en este caso lo voy a hacer de 5 metros de altura. Entonces voy a llegar hasta un punto de coordenada 0,15. Después tengo que dibujar acá el coronamiento. Para hacerlo simple voy a llegar hasta la coordenada 10,15. Después me voy a la base del talud que quiero resolver. Como dije que quería hacer un suelo de fundación de 5 metros de altura. Y para hacerlo simple voy a elegir una pendiente de 1:1. Voy a llegar hasta el punto 20,5. Y voy a darle cierta holgura a la base.
para lo cual voy a llegar a la coordenada 30,5. Posteriormente dibujo el suelo de fundación y me devuelvo al punto 1. Al cliquear nuevamente en el punto 1, lo que aparece es una región definida por esta malla que está achurada en rojo. El segundo paso del análisis consiste en definir el material de esa región. Para hacer eso voy aquí al icono que dice dibujar materiales. Al cliquear me aparece la opción de definir un nuevo material o eliminarlo en el caso en que ya lo tenga definido. Entonces vamos a pinchar en definir, agregar material. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre. Le podemos poner el nombre que queramos, puede ser material 1. Y lo que hay que hacer posteriormente es definir las propiedades de este material. Los modelos constitutivos que permite la versión de estudiantes son dos. Un modelo de Mohr-Coulomb, que es el que ya conocemos de la primera parte del curso, y un modelo de tipo impenetrable, que quiere decir que es infinitamente resistente y rígido. En este ejemplo vamos a considerar un modelo constitutivo de tipo Mohr-Coulomb. Las propiedades que vamos a considerar en este ejemplo son, primero, un peso unitario de 15 kilonewton metro cúbico. Vamos a considerar una pequeña cohesión de 1 kilopascal y un ángulo de fricción interna de 33 grados. Cuando uno define el material y cierra esta ventana, si ustedes ponen el cursor sobre la región que acaban de dibujar, les va a salir el cursor junto a un cuadrito. Ese cuadrito les va a permitir asignar ese material a cualquier región. Si ustedes se paran afuera de las regiones, no aparece nada. Entonces, si tenemos n regiones, en cada una de las regiones nos va a aparecer ese cuadrito y nos va a permitir asignar ese material que está en la pestaña indicado en esa zona o en esa región. Entonces, si yo cliqueo sobre esa región, me va a haber asignado el material. Al cerrar la ventana, veo que aparece una línea verde bien marcada en la superficie del talud, ¿ya? Eso quiere decir que solo el software se ha dado cuenta de que esa es la superficie o el nivel de terreno del talud. El tercer paso de la definición de este modelo consiste en definir las zonas donde los círculos que representan las fallas entran y salen del talud. Para poder hacer eso nos vamos al ítem que está al lado de dibujar materiales, que se llama dibujar entrada y salida de las superficies de deslizamiento. Al cliquear nos va a aparecer una ventana como la que aparece en la imagen. Lo primero que hay que definir es la parte de la entrada de la superficie de falla, que yo la voy a marcar con el cursor cliqueando la zona donde quiero definir esas entradas, ¿ya? Si se fijan ahora, mi cursor está como una cruz. Si yo me paro más o menos en la mitad del coronamiento, mantengo apretado el botón izquierdo y me muevo a lo largo de la superficie del talud, ustedes ven que aparece una línea roja con unos puntitos. Y en ambos extremos una cruz. Si yo repito el mismo proceso, acabo de soltar el botón izquierdo, el mouse está libre. Si ahora pongo el cursor al pie del talud, por ejemplo en esa posición 17,8, y aprieto el clic izquierdo nuevamente y lo mantengo apretado, me va a permitir hacer lo mismo, definiendo una zona de salida de superficies de falla en la base del talud. Eso quiere decir que en la parte superior van a ser las entradas y en la parte inferior van a ser las salidas de esa superficie. Números importantes de definir acá son los incrementos sobre el rango. Los incrementos que vienen por defecto son 8. Entonces, si uno cuenta a lo largo de esta línea roja cuántos puntitos rojos hay, ustedes van a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A eso se refiere con los incrementos.
Para un análisis simplificado, está bien 8. Si ustedes quieren aumentar ese número, lo pueden hacer tanto como el computador les permita desarrollar los cómputos, como les permita su capacidad de cómputo. Entonces, pongamos un número mayor, qué sé yo, 20, por ejemplo. Se van a dar cuenta que el número de puntos a la entrada aumenta. Si hacemos lo mismo, en el caso de la salida, también van a ver que los puntitos van a aumentar en esa zona. El tercer parámetro importante de definir en esta pantalla que aparece es el número de incrementos de radio. Lo que va a hacer el software es que por cada punto en la entrada y en la salida va a definir una superficie circular. Entonces, dependiendo del número de incrementos de radio, va a ser el número de círculos que va a considerar entre punto y punto, variando el radio. Es decir, si yo le pongo 4, entre cada punto de la entrada y cada punto de la salida va a desarrollar 4 círculos distintos con distintos radios. Entonces, lo ideal también aquí es tener un número de radio más o menos grande. Para este ejemplo podemos poner 20. ¿Ya? No aparece nada en el gráfico, simplemente es un valor que considera el software y que automáticamente hace esas pruebas cuando está realizando el análisis. Una vez que se termina de hacer eso, cierro esta ventana y ya estaría listo, estaría en condiciones de poder correr este análisis. Antes de correr cualquier análisis, siempre el software va a pedir que se guarde el archivo en el cual se está trabajando. En este caso lo vamos a guardar aquí en documentos. Le vamos a poner ejemplo 1. Guardar. Y debería estar todo listo para poder correr el análisis. Para poder correr el análisis simplemente me voy a la ventana inferior del lado izquierdo que se conoce como gestor de soluciones. Tienes que asegurarse de que estés cliqueado el análisis de Slope W y simplemente se aprieta iniciar el proceso. Después de algunos segundos de cómputo, lo que les va a aparecer en la ventana inferior, que se denomina superficie de deslizamiento, es un listado de superficies que están enumeradas. Cada una de esas superficies va a tener asociado un factor de seguridad, un centro con coordenadas X e Y. Y además de eso va a aparecer el radio que se utiliza o que tiene esa circunferencia. Entonces tiene el centro del círculo y el radio del círculo. Uno puede ordenar esta información, por ejemplo, considerando el factor de seguridad. Entonces, si cliqueo sobre el factor de seguridad, me los va a ordenar desde el menor al mayor. ¿Ya? Entonces, el menor aquí aparece como 0,822 y el mayor, fíjense, hay muchos círculos que no se pueden evaluar porque el círculo no necesariamente tiene algún grado de indefinición en el cálculo. Ya no voy a entrar en detalle en ese tipo de error. Lo importante es que todos los círculos, fíjense la cantidad de círculos que generó, son como más de 6.000, lo hizo en una fracción de segundo. Esto, como les comentaba, va a depender del tipo de computador que ustedes tengan. Y voy a mover un poquito la ventana. El valor máximo del factor de seguridad que fue capaz de calcular el software es aproximadamente 1,8. 1,80, 1,9, 2, harto más en realidad, 2,6. Ese es el último círculo que calculó y no se indefinió el cálculo. Lo importante sí es el mínimo factor de seguridad. Ese mínimo factor de seguridad generalmente ustedes lo ven representado una vez que termina el proceso de cálculo. Y es el que se muestra en esta imagen. Lo que muestra la imagen es el centro del círculo. Esto representa la traza del círculo en el talud. Lo que está en verde es la superficie que está discretizada en un número de Dovela, que nosotros se acuerdan que definimos que era 30. ¿Ya? Si a ustedes no les llegara a aparecer esta información, aparecen unos botones en la parte derecha del software
que les permite prender y apagar algunas de las características que aparecen en esta figura. Por ejemplo, si yo aprieto este botoncito que está acá con unos lentes, eso me borra o me apaga y me enciende las dovelas. Si cliqueo en el botón de arriba, eso me apaga la superficie. ¿Ya? Y así puedo ir explorando cada uno de estos botones que me va a mostrar distintas visualizaciones. Si yo quisiera conocer, por ejemplo, otra superficie que no es la más crítica, simplemente voy y me paro arriba, ¿ya? Y lo que hace el software es mostrarme a qué círculo corresponde. Busquemos uno que sea más distinto que el que estamos mostrando. Por ejemplo, acá, qué sé yo, cualquiera de estos. Este de acá, el 1600. El 1600 corresponde a una cuña casi plana, que tiene un círculo aquí arriba y esta es la superficie asociada. Si ustedes quisieran, por ejemplo, una opción interesante es ver una especie de mapa con un resumen de todas las superficies de falla. Para ver eso, ustedes se van aquí a la parte derecha y ven y muestran ver mapa de seguridad. Que genera el software es un mapa donde muestra con colores cuáles son los factores de seguridad o entorno o los factores de seguridad más críticos. Entonces aquí aparece esta zona. Esta zona es la más crítica, que tiene los factores de seguridad más bajos. Bueno, de esta manera voy a dar por terminado este primer video, que simplemente lo que pretendía era mostrarles cómo se instalaba el software y cómo se podía correr un análisis de estabilidad de taludes de lo más simple que hay, un talud perfectamente regular con un material con cohesión y fricción. Espero que les haya servido. Ya en las clases siguientes del curso vamos a ir viendo algunas aplicaciones un poco más complejas de este software para que puedan resolver sin problemas la tarea del curso.